Vamos a ir a la segunda parte. Estamos en un tiempo mero difícil de enfermedades raras, ¿verdad que sí? Cuando viene a ver uno le dicen, es que fíjese que me puse mala, pero de no sé qué. ¿Y eso de dónde salió? A saber. Y le tenemos pavor a esas enfermedades raritas, que el cáncer, cuando nos mencionan el cáncer se nos para un poquito el pelo, ¿verdad? Diabetes, que hace tantas averías, también le tenemos miedo. En fin, que a muchas enfermedades así le tenemos un poquito de respeto. Pero fíjense que hay una enfermedad más grave que la diabetes, que el cáncer, que esas enfermedades con nombres rarísimos que aparecen por ahí. ¿Usted sabe cómo se llama esa enfermedad? Ya lo dijimos. No. Enferma el alma, enferma el cuerpo, dijimos. Bueno, ahí vienen mañana, porque mañana sigue el retiro. La enfermedad más grave y a la que no le tenemos mucho respeto y mucho miedo es el pecado, mis hermanos. Dijimos que enferma el alma, dijimos que enferma el cuerpo. ¿Qué más gravedad queremos? Fíjese usted. Entonces, las famosas enfermedades psicosomáticas, o sea que sí es una enfermedad grave. En el Antiguo Testamento leemos en el libro de los Números, desde el verso 8, por si lo quiere apuntar y verlo en su casa, porque aquí tenemos hasta las 4 de la tarde. Entonces, si nos ponemos a leerlo, salimos a las 6, mejor nos vamos a las 4. Bueno, entonces, libro de los Números, capítulo 21 y verso 8. Ahí nos cuenta cómo el pueblo de Dios empezó a murmurar, que es un pecado, a murmurar contra Dios y contra Moisés. Sí, que para qué nos sacó de Egipto, que allá estuviéramos comiendo cebollas y pan, y aquí pues nos estamos muriendo del hambre, que mejor nos hubiéramos que... Y empezaron a darle el pecado de la murmuración, que ese hoy día es uno de los más frecuentes. Pues fíjense que el Señor oyó todo eso y mandó unas serpientes que se llamaban ardientes, serpiente ardiente, así le llamaban en ese tiempo, ardiente porque picaba y mataba. La gente que era picada por una serpiente ardiente se moría. Y la gente el pueblo empezó a notar eso y empezaron a reflexionar. Es por todo lo que hemos hablado. Se arrepintieron, que es de lo que también hemos hablado, y se fueron con Moisés y le dijeron: mira, venimos a pedirte que por favor intercedas ante Dios por nosotros, para que esas serpientes ya no nos sigan matando, porque eran muertos y muertos, porque dicen que las serpientes ardientes andaban por todos lados. Entonces Moisés se fue a interceder por el pueblo, a platicarle al Señor que por favor los perdonara. Y el Señor le dijo: mira, vas a hacer una serpiente de bronce, la vas a colocar en un palo alto, y quien sea mordido por esa serpiente y mire con fe, hago la salvedad,
con fe, mire esa serpiente en el palo, no se morirá, quedará sano. Vino Moisés e hizo lo que el Señor le había pedido. Hizo la serpiente, la puso en un palo alto y bueno, quien era mordido miraba con fe la serpiente y se curaba. Así fue como Dios libró al pueblo de Israel de muertes prematuras, porque tal vez no estaban para morirse, pero se morían al ser picados. Así es que el requisito era verla con fe, ver y creer. Iban a quedar sanos, y así fue. El que miraba a la serpiente y creía que iba a sanar, sanaba, ya no se moría. Eso fue entonces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de manera igual, el remedio contra el veneno del pecado es ver a Jesús. Fíjense que se me olvidó el Jesús que tenía ahí para traerlo allá hasta atrás. No, es un crucifijo chiquito. Que Dios como, ahí está. Dios cómo hace sus cosas de bonitas. Este crucifijo se me había fugado, ¿sabía usted? Se me fugó desde no sé cuánto tiempo y todavía ayer, Señor, le digo yo, ¿para dónde te fuiste? Pues y también que te trato aquí y se me fue para otro lado y no sabía ni quién lo tenía. Hoy después enfrente del sagrario, después de que oramos el equipo, llegó una de mis hermanas y me dijo, aquí te traigo, es que yo me lo llevé desde no sé cuánto y me acordé, miren las cosas como las va haciendo Dios de bien. Yo ayer le dije, yo te quería mostrar allá, pero como te fugaste, entonces ¿qué hago? Y de paso que aquí no hay. Bien, hay uno ahí. Entonces, le digo yo, Señor, gracias, así haces de bien siempre tus cosas. Pues en el Nuevo Testamento, también, el remedio contra el veneno del pecado es verlo a Él, creer que nos puede liberar de la muerte eterna. ¿Lo cree? ¿Y por qué se me quedan viendo así, pues? Verlo a Él es liberarnos de la muerte eterna. Aceptar su muerte redentora, por medio del cual nos sana del pecado y de la muerte eterna. Si es que no se les olvide, verlo a Él sana y nos libera de la muerte eterna. Gracias, Elcita. Y en el Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, les voy a proclamar, perdón, ya le soné al pobre micrófono. Fíjense que en la palabra del Señor, en el capítulo 3 de San Juan, ya dijimos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 3 y verso 14, dice la palabra del Señor: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Miren qué lindo eso.
Es preciosa la palabra, ¿verdad? Es preciosa. El Señor Jesús está haciendo alusión a esto, a este pasaje que acabamos de recordar. Así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, el valor de la sangre de Jesús se nos da a través, ese valor de esta sangre preciosa de Jesús se nos da a través del sacramento de la reconciliación, llamado de penitencia, llamado de confesión, llamado de conversión. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1423, que esos nombres son los que recibe el sacramento de la confesión, reconciliación, conversión, curación. Hay dos sacramentos que son de orden curativo, y es el sacramento de la confesión y la unción de los enfermos. Se le llama de curación, de reconciliación. Bueno, dijo Jesús entonces que quien lo viera a Él en lo alto y creyera, quedaría sano y no moriría de la muerte eterna. Recordemos que el pecado tiene una pena que es perdonada en el sacramento de la reconciliación, pero las consecuencias se tienen que pagar, ¿verdad que sí? Sí, bueno. Entonces ahí vamos, mis hermanos. Este es un sacramento de la misericordia de Dios, así es llamado en la iglesia. Sacramento que perdona los pecados después del bautismo. Todos los cometidos después del bautismo son perdonados con el sacramento de la reconciliación. Fíjense que es cuando hablamos de sacramento, estamos hablando de una cosa sagrada. Eso quiere decir sacramento, cosa sagrada, instituida por Jesucristo. Y este sacramento fue instituido por Jesucristo. Eso lo encontramos, si ustedes quieren apuntarlo y, como les decía, verlo después en su casita, lo pueden hacer. Gracias, mi hijo. Según San Juan, capítulo 20, 22, dice la palabra del Señor. Jesús se les apareció, fíjense pues, primero le voy a contar esto. Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitado, ¿amén? Sí, bueno, pues en una de esas apariciones, para no leer todo el texto, después de darles la paz, Jesús a sus discípulos, verso 22, dijo: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Otras versiones dice: a quien ustedes perdonen los pecados son perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hay pecados que sí son retenidos por un sacerdote, que no puede dar la absolución. Y solo por un ejemplo les digo el pecado del aborto. Ese pecado no lo puede perdonar un sacerdote. Tiene que ir a una autoridad más grande, estudiar el caso, cómo fue, por qué fue que sucedió,
para poder ser perdonado. Esa es la retención. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero la mayoría de pecados son perdonados en el sacramento de la reconciliación. La sangre redentora de Cristo es sanadora, mis hermanas. Por eso les decía, vayamos a la sangre. Cuando vaya a la Eucaristía la próxima vez y escuche esta sangre que ha sido derramada por ustedes, dice, por muchos, para el perdón de los pecados. Ir al sacramento de la reconciliación es ir a la sangre de Jesús, esa sangre misericordiosa y sanadora, porque no solo perdona, sino que sana lo que en nuestra mente, en nuestro corazón ha sido dañado por el pecado. Ahí es donde se nos aplica y somos sanados espiritual, física y psicológicamente. Ya hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, pues esto es sanado, así como la serpiente que picaba y que al ser vista era sanada, pues al ver a Jesús, al ir al sacramento de la reconciliación, al aplicarnos la sangre de Jesús en nuestra vida, son perdonados nuestros pecados y somos sanados. Del sacramento de la reconciliación usted sale sanada. ¿Sabe cuál es el problema? Que no lo creen. Por eso hablamos también, crea y acepte el perdón de Dios. Vaya, cuando el sacerdote levanta la mano, no es el sacerdote, es el mismo Jesús el que se está encargando de perdonarle. Entonces, aceptemos el perdón que Dios nos da y vayamos con esa tranquilidad, esa, ay, cómo se siente uno de liberado y de rico, ¿verdad? Las que se confesaron ya, ¿cómo se sienten? Bien bonitas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Tenemos que aceptar la sangre de Jesús sobre nosotros. Fíjense que a manera de historia les cuento que en los primeros siglos de la iglesia la confesión era pública. Ya se puede imaginar que usted va, le toca a usted, Cheni, pase aquí y diga sus pecados. Ay, Madre Santísima, se puede imaginar cómo era eso. En el siglo IV, el Papa León I, para ser más exactas, en el año de 419, el Papa instituyó que ya la confesión no fuera pública, sino que fuera en privado. Solo oyera el sacerdote lo que teníamos que decirle. Desde entonces, 410 años de la iglesia, ya empezó a hacer el sacramento de la reconciliación en secreto. Hay una cláusula en el derecho canónico, porque el Papa también instituyó que fuera en secreto e instituyó el sigilo sacramental. ¿Qué quiere decir eso? El sacerdote no puede revelar ningún pecado, ni siquiera por asomo. Hubieron muchos santos, mis hermanas, que fueron, San Juan de Pomuceno fue uno de ellos, que por no revelar un secreto de confesión lo martirizaron. Entonces el derecho canónico castiga con pena de excomunión, así es de grave. Excomunión al sacerdote que no respete el sigilo sacramental. Tiene que ser con lo que usted le dijo, se va a la tumba el padre. No puede revelar absolutamente nada. Entonces, esa fue una bendición en la iglesia, de veras, mis hermanas.
como que motivó más, porque no era fácil irse a parar enfrente y ir a decir todo lo que uno había hecho. Mientras que así en secreto, pues, tiene uno la certeza de que Jesús está ahí, pues. El sacerdote es un instrumento nada más. Es un instrumento de que lo escucha, pero usted y yo tenemos que ir con la certeza que la persona que está ahí, el sacerdote, está actuando in persona Christi, así se llama, en la persona de Cristo. Igual cuando celebra la Eucaristía, y lo mismo es cuando aplica el sacramento de la reconciliación. Es Jesús el que está ahí, es su sangre redentora la que Él nos pone. Es verlo a Él en lo alto de la cruz y aceptar ese perdón y esa sanación que el Señor nos da. Ahora, es muy conveniente, algunos pues ya lo hicimos, pero para una próxima confesión. Yo no sé si usted se acuerda, pero bien lejos me acuerdo del catecismo que nos enseñaron cuando hicimos la primera comunión, ¿se acuerda? Que lo hacíamos hasta cantado cuando la catequista nos decía, y para confesarse, ¿se recuerdan? Yo acabo de ver a mi maestra que fui a mi tierra, acá, y acabo de ver a la maestra que me dio el catecismo. ¡Ay, Martita! Ay. Lo hacíamos cantadito, cuando ella decía, para confesarse bien, decían ellas, ¿verdad? Hacen falta 5 cosas. Y empezábamos con la cantaleta, pues. Y examen de conciencia, dolor de los pecados. ¿Y cuál es el tercero? Propósito de enmienda, decirle los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Eso lo hacíamos cantadito. ¿Quién lo recuerda todavía? ¿Verdad que sí lo recordamos siempre? Más cuando cantamos algo se nos recuerda la cancioncita que nos salía con los 5 cosas para confesarse bien. Pregunto, ¿esto estará vigente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está vigente esto? ¿Sí? Bueno, entonces por eso vamos a ver cada uno de los pasos que vamos a hacer. Estos 5 pasos no son más que el itinerario de conversión. Es el camino de la conversión que nos lleva a esa sanación integral. Tenemos en la palabra del Señor, que tampoco lo vamos a leer porque es un poco larga y ya lo hicimos, no me acuerdo para cuándo, pero solo vamos a recordar, porque yo sé que ustedes todo lo que oyen aquí lo tienen bien fresquito, ni se les olvida, y si se me olvida a mí les pregunto, todas lo saben. Entonces vamos a recordarlos. ¿Se recuerdan? En Lucas 15 hay una parábola hermosísima, la más bella, podemos decir, la estampa más preciosa de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es? Padre misericordioso. Le llamamos la parábola del hijo pródigo. Más bien yo le llamo la parábola del Padre misericordioso. Porque este padre se quedó, cuenta la palabra del Señor, de que el hijo menor, hace la aclaración que es el hijo menor, el un poco inmaduro, el más asustado, el que quería ir a conocer el mundo. Padre, ¿me puedes dar la herencia que me toca? Bah, uno goza de la herencia del padre hasta que el padre se murió. Entonces disfrutamos de la herencia, pero él no. Él quería disfrutar de la herencia en vida del padre. ¿Qué era lo que quería? Entre paréntesis, su libertad.
quería ir a hacer lo que se le diera la gana, pero con plata, porque sin plata no lo podía hacer. Entonces dice la palabra que juntó todo lo que tenía y se fue a tierras lejanas, y que de una manera disoluta se gastó todo lo que tenía de que el Padre le había dado. Su libertad fue pagada muy cara. Se sentía nervioso con el papá que le fuera a poner reglas en su casa. Se sentía nervioso con que el padre no lo dejara hacer lo que él quisiera, y se fue. Y dice la palabra del Señor que un día este hijo recapacitó. Abro un paréntesis. El hijo de la parábola del Padre misericordioso, ¿quién creen que es? ¿El que dice ahí? ¿O quién? Levante la mano, ¿quién es? A ver si saben quién es. ¿Quién es? Pero ¿y por qué lo dice con miedo? Si la confesión no es pública ahora. Bueno, cierro el paréntesis. Ese hijo es usted y yo. No pensemos, ese hijo pródigo que pura lata de usted. No, ese hijo somos nosotros. Cierro el paréntesis, que quede, soy yo. Y dice la palabra del Señor que un día en esas tierras lejanas, cuando ya se había gastado todo lo que tenía, viviendo disolutamente, dice que ya no había pisto, ya no habían amigos, ya no había nada. ¿Y ahora qué hago? La pregunta del millón. ¿Y qué dice la palabra que hizo? Entrando en sí mismo, recapacitó. Volveré donde mi Padre. Porque fíjense que fue a pedir trabajo para ver si así tenía centavitos y seguir viviendo, y de lo que le dieron trabajo, ¿de qué fue? ¿Se acuerdan? Como dicen por ahí, cuidando coches. Ese fue el trabajo. Porque cuando uno dice, estaba cuidando cerdos, como que se oye más bonito, ¿verdad? Pero cuando decimos, estaba cuidando coches, no tenía plata ni para comprar comida, porque dice la palabra que quería comer lo que le daban a los animales, y ni eso podía hacer. Entonces, entrando en sí mismo, recapacitó. Examen de conciencia. ¿Se acuerdan? Ese es el primer paso, examinar nuestra conciencia. Él examinó su conciencia y dijo, no, voy a volver donde mi padre, yo la regué y le hice todo, y no, yo voy de regreso para allá y volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus criados. Pensó que el papá no iba a perdonar. Ay, que con solo que me trate como uno de sus criados, pero ahí voy a tener, seguro. Por lo menos su comidita la iba a tener segura. Y examinó su conciencia. Recapacitando, empezó a preparar un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco. Mire, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus criados. Pero la palabra de Dios nos deja muy claro el amor misericordioso del Padre.
que dice que salía todos los días a ver por dónde se había ido el hijo, con la esperanza que volviera. Y un día vio la figura de lejos que venía y lo reconoció. Vio que era su hijo. Y en aquel tiempo, según la cultura que se vivía, un papá no iba a salir corriendo a traer al hijo después de lo que había hecho. Papá se quedaba aquí como nos quedamos nosotros ahora y esperando. Vamos a ver, ¿qué te pasó? No. Porque eso es lo que haríamos nosotros. Vamos a ver, vení para acá, yo te lo dije y no sé qué, y no sé cuánto, y empezamos con la canción de toda la vida. Este papá lo vio, corrió. Algo que dejemos claro, no se hacía en aquella cultura. Un papá no iba a salir corriendo. Él vio que era su hijo y salió corriendo. Y dice que de lejos lo vio y sí, abrió los brazos. Usted se puede imaginar aquel papá abriendo los brazos para abrazarlo, besarlo, apapacharlo. ¿Cómo venía este hijo ingrato? Sí, mira el trabajo que tenía. ¿Cómo cree usted que venía? ¿Con Chanel 15? Ya me imagino cómo venía. Pero el papá, su misericordia, lo abrazó. Y dice que fue un abrazo. Yo leí un libro que se llama Entre besos y abrazos, de Emilio Mazariegos, del padre Emilio Mazariegos. Y dice que aquel hombre abrió los brazos, lo apretujaba contra su pecho y lo cubría de besos. Por eso el libro se llama Entre besos y abrazos. Esa es la misericordia de Dios. Cuando nosotros examinamos nuestra conciencia y tomamos la decisión de regresar. Y dice que el hombre lo cubrió de besos, lo llevó a la casa. ¿Y qué fue lo que dijo? Pronto, pero dijo pronto, es para ayer. Me le traen un vestido nuevo, sandalias para los pies y un anillo en la mano. El otro había preparado el discurso: que pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Mire, el papá no escuchó nada. El papá solo abrazó, el papá solo besó, solo apapachó y era todo lo que importaba. Su hijo estaba de regreso en su casa, punto. Su hijo había vuelto, eso era todo lo necesario para que él volviera a tener su corazón tranquilo. Su hijo estaba ahí. Y muchas veces a nosotros nos pasa también como un personaje tercero que había en esa parábola. ¿Se recuerdan que había un tercer personaje? ¿Quién era? El hermano mayor. Ve, ¿y qué es la bulla que hay ahí? Dijo. Ah, es que tu hermano volvió y tu papá dijo que hiciéramos fiesta. Y no quería entrar. Y algunas veces nosotros también, cuando nos tenemos la buenitis, decimos: va, esta que anduvo dando vueltas, revirando por todos lados, ahora viene a la iglesia, ve, ya un escaparate le van a mandar a hacer. Tomamos la posición del hijo mayor. Pero hijo, si tú estás aquí, le dice el papá, y todo lo mío es tuyo, y porque él está reclamándole: a mí nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos, y ahora viene este hijo tuyo, no dice mi hermano.
y ahora regresa mi hermano. No, regresa ese hijo tuyo y haces fiesta. Eso es lo que hace el Padre misericordioso cuando usted y yo llegamos al sacramento de la reconciliación. Abrir los vasos, cubrirnos de besos y hacer fiesta. Hay fiesta, dice la palabra, por un pecador que se convierta, que por 99 justos que ya están sentaditos ahí. Eso es lo que el sacramento de la reconciliación hace en nuestra vida. Hacer fiesta. Y la Eucaristía es la fiesta. Esa es la fiesta que hace el Padre por usted y por mí. Porque cuando usted ya llega y regresa a la casa del Padre, vaya, entonces ya viene, vengan, hagamos fiesta, dice el papá. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he encontrado. Así es que después de ese paso, de ese examen de conciencia, viene el dolor de los pecados. Me duele haber ofendido a Dios. Me duele haber ofendido a este Padre tan amoroso, tan misericordioso. A veces pensamos que yo me voy a ir a confesar porque como la paga el pecado de la muerte, y si me muero me voy a saber a dónde me voy. Entonces, no. Vamos con la conciencia de ser amados y perdonados, porque entonces sería un arrepentimiento egoísta, solo porque perdí el cielo y no. Es porque el Padre me espera, es porque el Padre me ama, es porque el Padre me da todo su amor, toda su misericordia en ese abrazo que se recibe en el sacramento de la reconciliación. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando llegue a ese sacramento, vaya pensando en eso, vaya pensando en el abrazo del Padre que me recibe, el Padre que me ama, el Padre que me perdona, y no estar pensando en otras cosas. No, ahí está el Padre esperándome en la persona del sacerdote para abrazarme, para volcar toda su misericordia sobre mí y recordar que Dios perdona todo, del todo, todo y del todo, y no se acuerda. Eso dice a través de un profeta: echaré al fondo del mar todos tus pecados. Ya no se acuerda. A veces los que nos recordamos somos nosotros, Él ya no se acuerda. Vayamos con dolor por haber ofendido a un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso, y tengamos la certeza de ser amados y perdonados. A no conformarme con que nos traten como, no, nos tratan como hijo y hace fiesta por cada uno de nosotros. Entonces ese es el segundo paso. Ir con verdadero dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno. El tercer paso, dice la iglesia, que es, ¿se recuerdan? Vuélvala a cantar otra vez así como cantaba en la doctrina. El propósito de enmienda. Mire pues, porque es bueno, vamos a confesar nuestro pecado, vamos a recibir el perdón y la misericordia de Dios, pero tenemos que llevar un propósito firme de no volverlo a hacer, y si no va a pasar como el cuate aquel que el Padre no quería perdonar. Un propósito firme de no volver a caer. Yo pregunto, ¿será que caemos otra vez? Sí. ¿Y una tercera vez? También. ¿Y será que el Padre me recibe igual?
exactamente igual. Pero en mí debe estar esa conciencia de tener una firme determinación de no volver a pecar más. Es una lucha diaria que con la ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo lo podemos lograr. Fíjense que el Papa Francisco dice unas palabras, no que los alpinistas, los que suben montañas tienen una canción, ¿sí? Los que van subiendo. Y el Papa repite esto para que nosotros lo recordemos. Y dice, en el arte de ascender, el triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. Mire qué lindo. Dios, dice el Papa, no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Vayamos con el propósito de enmienda, que vamos a volver a caer, vuélvalo a tener y sigamos luchando contra eso y que el Señor nos llame en el intento. El cuarto paso es decirle los pecados al confesor. Cuando vayamos a confesarnos, digamos los pecados por su nombre. A veces queremos disfrazar con otros nombres el pecado. Ay, Padre, discúlpeme, pero estoy en un pecado que no es pecado, es una compensación afectiva. No, hermano, no diga que es compensación afectiva. Estoy en adulterio. Así de simple. Ay, es que fíjese que estoy un poco distanciado con... No, dígale, estoy enojada, nos peleamos y esto pasó, Padre. Seamos claros con nuestros pecados. A la confesión no vamos, seamos concretos también, no vamos a que nos disculpe el Padre o a disimular cómo fue lo que hicimos. No, vamos a decir exactamente el pecado que he cometido. ¿Sabe por qué? El Padre escucha, y para emitir un juicio y poder aconsejar, tiene que saber exactamente qué pasó, pues. Entonces, si usted le dice, estoy en una compensación afectiva, o dije, perdón, Padre, pero dije algo que no era. No, diga, Padre, mentido, pues. Pero muchas veces hasta eso disfrazamos. Ay, no, pero eso no es pecado, ¿sabe por qué? Fue una mentira piadosa, hasta piadosas son las mentiras ahora, ¿dice usted? O fue una mentira, le ponemos colorcito para restarle importancia. No, fue una mentira rosadita, una mentira blanca, una mentira celeste. Mira, hermana, hermano, mentira es mentira. He mentido, punto. Porque el Padre se va formando entonces un criterio y le puede aconsejar al terminar la confesión. Tampoco en la confesión nos vamos a disculpar, es que fíjese, Padre, esa es fue una de las enfermedades de las que hablamos, la victimitis. Es que fíjese, Padre, que yo, pero porque él, no, yo. Así como no tenemos vergüenza porque dicen que el diablo, eso me lo enseñaron a mí en el catecismo también, el diablo te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve para confesarte. ¿Por qué tienen una vergüenza de irle a decir al Padre? Porque aquello que nos quitaron nos lo están devolviendo.
Así como no tuvimos vergüenza para pecar, pues no tengamos vergüenza para decir el pecado que hemos cometido. Y así el sacerdote se puede formar un criterio y nos puede dar un consejo. Por último, está cumplir la penitencia o satisfacción por el pecado. En el Catecismo numeral 1459, ahí está muy claro cuando dice que muchos pecados nuestros dañan, y eso ya lo vimos en la plática anterior, que me daña a mí, pero daña al prójimo. ¿Cuánta gente dice yo no mato, yo no robo? Le mata el prestigio a una persona cuando se le va la lengua. Entonces hay que dar satisfacción, hay que reparar. Si usted, dice el padre Hugo Estrada, robó 100 quetzales y se acusa de que, padre, yo robé 20 pesos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya a devolver los 20 pesos y con intereses, porque si hubiera estado en el banco le gana más que cuando usted los tuvo. Vayamos y demos satisfacción, satisfagamos por aquel pecado que hemos cometido. Hemos difamado a alguien, no es suficiente, porque muchas veces creemos que la penitencia es solamente, bueno, mijito, un Padre Nuestro y 5 Ave María. Es peor si el padre ya está cansado, echate 5 Ave María, es un Padre Nuestro, mijo, y ya. No, eso no es. Hay que satisfacer por ese pecado. Si yo hablé mal de alguien y otras personas pensaron mal de ella por lo que yo dije, entonces tengo que reparar, tengo que satisfacer por ese pecado. ¿Cómo? En primer lugar, acuérdense, no volver a. Y segundo, acercarnos con oraciones por esa persona, con una obra de misericordia. Acuérdense que hay obras de misericordia. ¿Ustedes se acuerdan cuántas son? ¿Cuántas son? 7. 7, dice, no, fíjese que es el número perfecto, pero no son 7, son 14. Hay 7 corporales y 7 espirituales. Y entre esas espirituales está, aconseje pues al que está errado. Esa es una obra de misericordia. Pero aconseje, no hable más de la cuenta. Entonces, a eso se refiere cuando dice cumplir la penitencia o satisfacción por el pecado. No está que solo ya me confesé, el Padre ya me perdonó y ya se acabó. Fíjese que no se ha acabado. Hay que satisfacer por ese pecado. Hay que pedir por la persona de la que yo hablé. Hay que retribuir lo que yo, sin querer queriendo, pude haber agarrado, no sé. Pero esa es la satisfacción que tenemos que hacer y cumplir la penitencia. Además de los Padres Nuestros, que nuestra vida sea de penitente. Y eso quiere decir estar consciente de que si cometo un pecado, tengo que hacer penitencia por ese pecado. No solo pedir el perdón, sino dar una satisfacción. Así, mis hermanas, que estos son los 5 pasos que debemos de, siempre que nos vayamos a confesar, hacer nuestro examen de conciencia, que nos duela haber ofendido a un Dios tan bueno, tener un propósito de enmienda, porque de eso se trata, lo que decíamos en la charla pasada, que muchas veces tristemente uno oye en la iglesia, y tanto que va a la iglesia y no se compone. Bueno, porque no tiene 9 meses, no se compone, pero que no compone su vida, pues.
Entonces, eso es importante hacerlo. Ese es el propósito de enmendarme, no volver a caer otra vez en lo mismo y tratar de recuperar todo ese tiempo que se ha perdido fuera de la casa del Padre. Vayamos. Mire, tenemos de veras en nuestra iglesia hoy cosas preciosas. Las penitenciales son eso, una oportunidad para reconciliarnos y volver. Una oportunidad para que mi vida cambie. Por eso hablamos al principio, tenemos que cambiar. Cambien sus caminos, fue lo primero que predicó el Señor. Cambien su rumbo, cambien. El cambiar, que sea uno de los propósitos que tengamos en esta cuaresma. ¿Para qué? Pues para ver de verdad al final al Padre misericordioso que nos espera con los brazos abiertos. Yo me sentía tan bonito que se siente de adentro cuando uno se termina de confesar, ¿verdad que sí? Y ¿saben hasta qué pensé? ¿Y si me muriera ahorita? Hay que pagar la pena eterna, porque el perdón perdona el pecado, pero la culpa hay que pagarla. Las consecuencias hay que pagarlas. Se perdona el pecado, pero hay que pagar las consecuencias que este pecado ha tenido, no solo en mi vida, sino que en la vida de los demás. Así es que, mis hermanas, vayamos, como les decía, a la sangre de Jesús. Vayamos confiados en que esa sangre nos cubre, esa sangre nos perdona, esa sangre nos vuelve como ese hijo pródigo a ser abrazados, a ser besados, a ser amados, que nos sintamos perdonados y amados. No que nos sintamos que trátame como a uno de tus, no, dejar que nos trate como lo que somos hijos, y por hijos tenemos derecho a, y tener la conciencia de veras, de vivir la filiación, o sea, el amor entre mi papá y yo. ¿Estamos? Ahorita, si no hizo los 5 primeros pasos, haga cola otra vez y se vuelve a comer. Bueno, nos vamos a poner un momentito de pie, mis hermanos. Con la alegría de sabernos perdonados y amados, le vamos a dar gracias al Señor por su infinita misericordia, por su amor que no tiene límites, no se guardó nada. Si miramos a Jesús en lo alto de la cruz, nos damos cuenta de que no se quedó con nada. San Juan dice que cuando abrieron el costado de Jesús salió sangre y agua, que después de la sangre lo único que le queda al cuerpo es el agua, pues el Señor sacó sangre y agua, no se reservó nada para sí, todo nos lo dio. Por eso, cuando en lo alto de la cruz expiró, sus palabras fueron: todo está cumplido, todo, ya no había nada más que hacer, ya todo estaba cumplido. Nuevamente, con su muerte y su resurrección, nos abre las puertas del cielo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen tus tinieblas y así amanezca la luz.
cruz y en ella verás a Jesús, para que terminen tus tinieblas y así amanezca la luz. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo, así los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen tus tinieblas y así amanezca la luz. Cuando le pregunté al Señor, Señor, ¿cuánto me amas? Él abrió sus brazos en la cruz. Y esa es la respuesta de Dios a la pregunta de cuánto nos ama. El haber llevado hasta lo último por el rescate de cada uno de nosotros, para no dejarnos en la inmundicia del pecado, para no dejarnos fuera de la salvación. Jesús abrió sus brazos en la cruz para recibirnos y decirnos cuánto el Padre nos ama. Es importante, es vital que cada uno de nosotros pensemos en la grandeza, lo alto, lo bajo, lo ancho, que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Que no importa de dónde regresemos, que no importa lo que hayamos hecho, lo único que importa es que hemos vuelto y confiados en su misericordia, nos dejemos abrazar, nos dejemos besar, nos dejemos apapachar por ese amor tan grande que no tiene límite. No hay amor, mis hermanos, ni en el cielo ni en la tierra, que cubra la anchura y la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes es importante, es ese hijo que vuelve, es ese hijo que ama, es ese hijo que perdona, es ese hijo por el que hace fiesta. Vengan y hagamos una fiesta. Vengan y pónganle el vestido nuevo. Es ese traje nuevo que nos pusieron en el bautismo y que lo manchamos por el pecado cometido después, y que vuelve a ser reparado y limpio. Tráiganos un vestido y nos vuelve a vestir con el traje de fiesta. Nos da nuevamente todas las prerrogativas de hijos. Porque se traigan el anillo y pónganselo en el dedo, es porque los hijos tenían los mismos derechos que el Padre. Y eso es lo que el Padre hace con nosotros, ponernos nuevamente el anillo de la dignidad de hijos de Dios. Sandalias en los pies, porque cuando andamos por ahí andamos descalzos. Y al regresar a la casa del Padre se nos pone un calzado nuevo, el calzado del nuevo caminar en Jesús, en perdón y en misericordia. Gracias te damos, Jesús.
Gracias infinitas desde el fondo de nuestro corazón por hacernos saber cuánto el Padre nos ama. San Juan recogió esas palabras tan hermosas y las dejó en el 3:16 de su Evangelio. Y de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que lo que hemos hecho el día de hoy valga la pena, mis hermanas, para que nuestra vida sea diferente, para que salgamos allí al mundo a decirle, a hablarle con nuestra vida de la presencia de Dios. Que para ir a predicar o misionar no se necesitan palabras. Decía San Francisco que quien te mire a ti y tu estilo de vida se quede pensando en Dios. Eso es salir a predicar, salir a testimoniar con nuestra vida que Dios está en medio de nosotros y nos ama. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, tú que nos convences no solo de pecado, sino que de perdón y de misericordia. Gracias te damos, Mamita María, porque el dolor de tu corazón fue tan grande. Entregar a un hijo por otro hijo. Gracias, Señora. Bendita seas, Santa Madre de Dios. Haznos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Ahora le quiero pedir, haga efectivo el abrazo del Padre al Hijo con la hermana que tiene al lado. Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti, mira que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti, Padre, yo busco tu amor.